Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a conocer un pueblecito de nombre Jumené. Sí, porque nos vamos a una zona a la que vamos pocos en el recorrido por la geografía del Yiddish, a Eslovaquia, y Jumené, también Homona en húngaro o Homenau en alemán, actualmente es un pueblo en el este de Eslovaquia, de la zona volcánica de la región de Prešov, en la confluencia de los ríos Laborek y Siroja. Perteneció al Reino de Hungría hasta 1918, luego parte de la República de Checoslovaquia y desde 1993, con la partición del país, quedó en territorio eslovaco. El primer indicio de presencia judía allí es de 1743, la tumba más antigua con caracteres hebreos de 1772 y la Hebra Kadishá, la Sociedad de Entierros, se fundó en 1786. En 1792 se construyó una sinagoga, aunque la comunidad judía fue fundada oficialmente recién en 1809. Esta contrató un rabino, un dayan o juez, un cantor litúrgico, hazán, un moelo circuncidador, un bedel para la sinagoga y había también un carnicero y un shohet, es decir, un matarife kosher. En 1835 se abrió un Talmud Torá y en 1867 un Bet Midrash o escuela religiosa de estudios superiores. Los judíos se ganaban la vida como arrendatarios y comerciantes de vino, ya que Jumené está en zona de viñedos. El shtetl era un centro clave de comercio por estar cerca de la carretera que va a Polonia y los judíos eran muy activos en comercio local y también en exportación e importación. Aparte de vinos, exportaban otros productos agrícolas a Polonia y de allí se traían cuero y pieles. También fueron propietarios de destilerías, posadas y de tiendas pequeñas o ejercían diversos oficios. Cuando el Imperio Austrohúngaro otorgó a los judíos los mismos derechos civiles que a toda su población, muchos jóvenes comenzaron a estudiar medicina, derecho, ingeniería, se dedicaron a la enseñanza, al periodismo, la banca y la literatura. En 1856 se abrió una de las primeras escuelas judías de la zona, que comenzó con 3 aulas y unos años después tenía 6. Pero cuando se fundó el Instituto de Estudios Secundarios del país, numerosos estudiantes escogieron estudiar allí y la escuela se vio obligada a cerrar las 2 clases de alumnos de mayor edad. En 1880 el edificio fue arrasado por un incendio y reabierto 2 años más tarde. Hasta que se incendió, las clases se impartían en alemán, pero tras la reapertura, la lengua de enseñanza pasó a ser el húngaro. Tuvo una labor pedagógica brillante que mereció premios, honores, etc. A comienzos del siglo XX se añadieron 2 aulas de secundario para niñas, y así siguió funcionando hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En ese momento el único establecimiento de enseñanza que quedó fue el Talmud Torá y en la década de 1930 abrió una escuela para niñas llamada Beit Yaakov. Entre las instituciones comunitarias, además de la Hebra Kadishá que hemos dicho antes, había un Bikur Jolim de asistencia y visita a enfermos, una asociación femenina, un club de jóvenes mujeres que animaba a estas a adquirir una formación cualificada, también una sociedad de caridad y una de sostén de indigentes. En 1930 se consagró una magnífica sinagoga ortodoxa que se añadió a las varias ya existentes en la ciudad y a sus diversas casas de oración. En esa misma década se crearon ramas locales de Amizrahi, Hashomer Hatzair, Bitzo y otras organizaciones sionistas. Al inicio de 1930 residían en la ciudad unos 1.800 judíos. Tras la guerra y ya como parte de la República Checoslovaca, el sionismo comenzó a tener cada vez más adeptos en Jumené. 20 fueron delegados con voto en el 20º Congreso Judío Mundial de 1937. En 1941 la población judía había pasado a ser de unas 2.200 personas.
En septiembre de 1938, un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia tuvo que ceder la región de los Sudetes a Alemania por el Acuerdo de Múnich y se creó Eslovaquia como país satélite de la Alemania nazi. La llamada Guardia de Hlinka, organización terrorista paramilitar del ala ultraderechista del Partido Popular Eslovaco, empezó a acosar y detener judíos. Progresivamente fueron aislados de la sociedad y algunos enviados a campos de trabajo forzado. A finales de marzo de 1942, los judíos eslovacos comenzaron a ser deportados a Auschwitz. En Umené, poco después, fueron concentrados en la nueva sinagoga y deportados a diversos campos de concentración polacos. Prácticamente todo el traslado fue hecho en 6 meses. Solamente quedaron aquellos judíos cuyas ocupaciones fueron consideradas útiles para los nazis, los que estaban casados con no judíos y los que consiguieron esconderse. Algunos miembros de la Keilah combatieron a los nazis dentro de las fuerzas checas que apoyaba el Ejército Rojo. Cuando algunos sobrevivientes regresaron a Umené tras la guerra, encontraron sus propiedades saqueadas o en manos de miembros de la Guardia Hlinka que promovieron violentos disturbios contra los judíos. Pese a esta recepción violenta, muchos sobrevivientes se quedaron en la ciudad e intentaron recuperar la vida comunitaria. Restauraron la sinagoga, reanudaron los servicios religiosos, etc. Hashomer Hatzair volvió a su labor también y promovió que en la década de 1940 algunos residentes emigraran a Israel. 20 años después, la población judía se redujo a 160 personas y la pequeña comunidad se asoció a la de Košice, una ciudad cercana a la frontera húngara. Con el tiempo la población judía siguió mermando, la sinagoga se convirtió en un depósito hasta que se demolió en 1990. Por entonces solamente quedaban en el pueblo 28 judíos, la mayoría de los cuales estaban casados con gentiles y ninguno de ellos se interesaba por la religión. Sin embargo, sigue estando en pie el cementerio y aún pueden verse las lápidas de las antiguas tumbas del mismo con inscripciones hebreas. Uh-huh. Bueno, para este pequeño pueblo donde los judíos nunca fueron más que un par de miles, tenemos algunos nativos realmente destacados, como por ejemplo Ladislav Grossman, ganador de un Oscar. Nació de padre curtidor y propietario de una tienda pequeña de artículos de cuero. Estudió en el gimnasio entre 1932 y 1939, aunque se graduó en la universidad tras la Segunda Guerra Mundial. Durante la vigencia del Estado eslovaco satélite de los nazis, trabajó en una fábrica de ladrillos, fue obligado a integrarse en el servicio militar, aunque no podía portar armas por razones raciales, y luego deportado al campo de trabajo esclavo de Banska Bystrica. Allí fue excavador, labrador en campos de tabaco, otras labores, hasta el levantamiento nacional eslovaco, sucedido en 1944 en contra de esta Eslovaquia nazi, y allí en un bombardeo alemán fueron asesinados sus padres y 3 de sus hermanos. Grossman regresó a la Umené liberada en 1945 por el Ejército Rojo, pero ese mismo año se trasladó a Praga. En 1949 obtuvo el título de ingeniero por la Universidad Política y Social. Fue editor de la editorial Libro Eslovaco. Al mismo tiempo estudió psicología educativa. Obtuvo su doctorado en la capital checoslovaca. Fue corresponsal y editor de un periódico eslovaco en Praga también, hasta que el Pacto de Varsovia invadió Checoslovaquia. Trabajó además en unos estudios de cine entre 1965 y 1968, tras lo cual emigró a Israel con su familia y se asentó en Tel Aviv. Allí enseñó literatura eslava y escritura creativa. Fue profesor titular de la Universidad de Bar-Ilan en 1975 y enseñó escritura de guiones en Tel Aviv a partir de 1979. Su obra más conocida es la novela La tienda en la calle principal,
que él mismo adaptó para el cine y recibió el premio Oscar a la mejor película extranjera en su 38ª edición en el año 1965. La obra precisamente es una mirada judía a la arianización de Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Grossman falleció en 1981 en Israel. En Umené lo recuerda una placa conmemorativa con su nombre desde el año 2010. Uno de sus hijos, Giri o George Grossman, es guitarrista de jazz y profesor de música. También oriundo de Umené fue Itzhak Ben-Tov, científico, inventor y místico israelí. Entre sus muchos inventos se incluye nada menos que el catéter cardíaco orientable, lo que lo convirtió en un pionero de la ingeniería biomédica. También fue un exponente temprano de lo que se conoce como estudios de conciencia y espiritualidad, autor de varios libros sobre el tema. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados sus padres en un campo de concentración. Él apenas si consiguió huir y se asentó en Palestina durante el mandato británico y vivió inicialmente en un kibutz del Negev. Aunque no tenía titulación universitaria, se sumó al cuerpo de ciencias israelí que incorporó Ben Gurión a las fuerzas de defensa en abril de 1948, poco antes de la declaración del Estado de Israel. Fue Ben-Tov precisamente quien diseñó el primer cohete israelí para usar en la Guerra de la Independencia, porque este cuerpo, Israel, debió fabricar armas sobre la marcha porque había un embargo mundial de ventas de armamento durante el periodo de esa guerra. Ben-Tov emigró a Estados Unidos en 1954, es allí donde en 1967 construyó el catéter mencionado, que interesó a empresarios y fundaron la empresa junto con él Meditech en 1969. Era titular de patentes tan insólitas como los espaguetis para dieta, zapatas de freno para automóviles, electrodos para realizar electrocardiogramas y cables de marcapasos, entre otros inventos suyos. Como también estaba interesado en cuestiones de espiritualidad y escribió varias obras sobre el tema, y más sus múltiples intereses científicos y otros varios, llevaron a sus contemporáneos a considerarlo algo así como un moderno hombre del Renacimiento. Falleció en 1979 en un accidente aéreo en el que murieron más de 200 personas. Ya ves qué clase de personajes ha dado de sí la pequeña Umené. Bueno, y de la pequeña Umené dentro de 2 semanas nos desplazaremos a otro sitio, allí en el este de Europa, en la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta entonces, Jorge.